porque recién tuvimos un inconveniente ahí con la conexión, así que a los oyentes les vamos pidiendo también que nos avisen si para algún momento no se escucha o demás. Nos van escribiendo por el chat, pero bueno, vamos a arrancar de nuevo a plantear Sí, el tema que teníamos para hoy, que era esto que tiene que ver con los vínculos y las relaciones interpersonales. Veníamos hablando mucho de lo intra, ¿no? De lo que tiene sí, que ver con uno mismo. Hoy es uno mismo, pero también con los otros. La idea bien. era conversar sobre los tipos de vínculos que vamos construyendo o deconstruyendo, cómo uno cambia cuando tenemos con los vínculos o las relaciones y si hay diferencia entre vincularse y relacionarse como conceptos y cómo uno es distinto también según el ámbito en el que nos estamos relacionando o vinculando. Y bueno, vamos a tratar de como ir ahondando en cómo somos en los vínculos familiares, en los vínculos de pareja, en los vínculos laborales. Y lo que queríamos como plantear y que ustedes también nos vayan contando es ustedes cómo se ven en esos vínculos, si tienen algún inconveniente o sienten que a veces no pueden ser ustedes mismos en alguno de estos vínculos y demás. Entonces, bueno, el tema del día tiene que ver con esto y que hoy empezó a decir que somos con otros, ¿no? Y en ese ser con otros también nos vamos conociendo a nosotras mismas. Ujú, así es. Por eso, en esto de que somos seres sociales, Claro. por eso las relaciones, como vos dijiste, son interpersonales, ¿no? Bien veníamos viendo que hay el primer vínculo o el vínculo intra es el que tenemos con nosotros mismos. Fundamentalmente nosotros somos seres sociales desde que nacemos hasta que nos morimos con un otro, digamos. Ese otro nos brinda la posibilidad de, bueno, de desarrollarnos, de crecer, de aprender, ¿no es cierto? Y de ser en este mundo. Entonces, son muy importantes lo que nosotros somos con ese otro, porque nos vamos configurando, primero aprendiendo las características fundamentalmente humanas, y después ese otro está ahí para, digamos, para fundamentalmente ofrecernos o darnos, ¿no es cierto?, ya sea nuestros padres o nuestras parejas o las relaciones laborales, ofrecernos esa partecita de uno que uno no puede ver, bueno, está ahí como espejo, pero también no desde, digamos, no desde solamente mirándonos desde aquello que faltó, que no está bien, sino también ofreciéndonos, devolviéndonos las cosas positivas de que somos. O Exacto. sea, que el otro está sirviendo en la construcción individual para ser un ser social, ¿no? Y bueno, lo hacemos a través de relaciones y vínculos, ¿no? Que me gustaba diferenciarlo un poquito porque uno puede relacionarse, las relaciones, ¿no es cierto?, implican comunicaciones, implican conexiones, implican comportamientos que tenemos con los demás, pero no sé, el vínculo, o sea, es un, si bien incluye las relaciones, ¿no? Porque para vincularnos necesitamos todas esas cosas, conexiones, comunicaciones y hasta comportamientos y conductas, es más profundo el vínculo, ¿no? Ujú. Tiene una profundidad porque cuando hablamos de vínculo, hablamos de unión con un otro, que hasta puede llegar a ser física en el caso de las parejas, digamos, unión, conexión, ligazón, o sea, es como un nivel de mayor profundidad, Ujú, ¿no? Es ujú. decir, bueno, nos relacionamos físicamente, intelectualmente, cognitivamente, emocionalmente, pero también álmicamente o espiritualmente con un otro. Entonces el vínculo tiene un nivel de profundidad mayor, ¿no? Y eso es lo que es importante. Además, bueno, una vez que, por ejemplo, los vínculos sumamente importantes, que ya están determinados por la sangre o por esa, ¿no es cierto?, la posibilidad de la vida, tiene que ver con, bueno, los vínculos padres e hijos, ¿no? Uno podría dejar de relacionarse con un padre y Ujú, con un hijo, pero nunca dejar ese vínculo, porque va a ujú. ser para esta existencia, o sea, este padre o este hijo o este hermano lo voy a tener, digamos, desde siempre. Por eso digo que tiene un nivel de profundidad mayor el vínculo, ¿no? Ujú. Es como si, bueno, uno pudiera, digamos, el relacionarse sí vendría a ser como algo que podemos decidir Exactamente. hacerlo o no hacerlo.
relaciono con esta persona, comparto, me comunico, dialogo, me encuentro, ¿no? Bien, Pero en cambio el vínculo es algo, o sea, más intrínseco, en esto que decís vos, por ejemplo, la familia. O sea, yo puedo dejar de relacionarme con mi papá o mi mamá porque tuvimos discusiones, porque tuvimos diferencias, pero el vínculo no va a dejar de existir. no, va a estar siempre, Ujú. En este digamos. caso, un vínculo sanguíneo, un vínculo de Sí, linaje, un un vínculo vínculo, de... sí, 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 unido por la existencia de la vida, ¿no? Ujú. Alguien te dio vida, naciste dentro de una familia, bueno, y esto va a estar siempre, por lo menos en esta existencia, Sí, ¿no? sí, incluso bueno, desde la mirada de lo sistémico familiar y de las constelaciones familiares, uno cuando hace su árbol, ¿no? Y tiene que incluir a todas las personas con las cuales tenemos vínculo o Tenemos, hemos tenido, existe el vínculo, el linaje no se puede romper, no no se sé, puede, o sea, y a veces muchas de las dificultades que tenemos en la vida, internas, tienen que ver con negar alguna parte bueno, nuestra, ¿no? Es decir, y yo no coincido tanto con este abuelo, con esta madre, con este, ¿no? Que hizo tal cosa, entonces negar eso que viene de ahí y después se suceden los problemas o situaciones de conflicto porque estoy negando parte que tiene que ver con mi conmigo. historia, con ese vínculo, ¿no? O sea, que la palabra vínculo es muy Es fuerte, muy es muy profunda. Por eso profunda. yo te decía que tiene que ver con una ligazón Claro. interna, como una red, ¿no es cierto?, fundamentalmente amorosa, donde de alguna manera establecimos vínculos que son, digamos, que son de ligazón, de sostén, ¿no? Ujú. Por eso dicen, no, yo no veo a mi madre porque no tengo ningún vínculo. O sea, el vínculo está. Yo elijo no relacionarme digamos, porque ese vínculo es muy complicado para mí, bueno, está Sí, bien, es la manera o la forma, pero el vínculo siempre va a estar, claro. digamos, o sea, va a estar porque negarlo también trae aparejado, como bueno, estamos hablando, dificultades, no es negar mi propia existencia, de lo cual yo estoy configurado, porque yo vengo de ahí, Ujú. vengo de ese vínculo, ¿no? De ese papá, de esa mamá, o inclusive con la relación de hermanos. La Ujú. relación de hermanos también no va a dejar de ser mi hermano porque yo me lleve mal con mi hermano. Va a existir siempre eso, Sí, ¿no? sí. Y bueno, como vos decís de los sistemas, es muy importante por lo menos reconocer la existencia de lo que es, ¿no? Ujú. Y luego, bueno, ver si yo me puedo Sí, vincular o claro. relacionar. Ujú. Es un vínculo distante, es un Sí, vínculo sí. cercano, Difícil, difícil, complejo, sí. cercano, Cercano, o sea, pero es un amoroso, vínculo. pero es Ujú. un vínculo, digamos, en esto que esa vinculación, bueno, tiene que ver con lo biológico, porque salimos de un vientre, ¿no es cierto? De una mamá y con un hermano hemos compartido eso Ujú, también. Entonces es ujú. muy interesante esto de los hermanos, ¿no? Yo veo ahora actualmente que, bueno, no, con mi hermano no me llevo bien, o con mi hermano no lo veo, o hace mucho que no lo veo, pero hemos compartido una cosa muy importante y creo que es uno de los vínculos más después de las amistades, digamos, o sea, se asemeja a la amistad porque es un par que está a mi lado, pero yo comparto esa ligación desde lo biológico, ¿no? De Ujú. haber tenido ser la matriz de donde salió mi La misma existencia, matriz, la misma claro. matriz. Ujú. Entonces es muy interesante este vínculo y es muy importante, digamos, reconfigurar, si no lo tengo bien a esto, con mi hermano, con los hermanos, ¿no? O sea, es muy bueno, muy saludable poder tener vínculos de hermanos. Ujú. Bien, bueno, voy a aprovechar Dale, para ir saludando a José Madrid, que siempre nos escucha, a Mayra, dice saludos de Perú, buenísimo el tema de los vínculos, los felicito. Bueno, te saludamos Mayra. Sabri de La Pampa, nos manda saludos, saludos para vos también. bien. Emilia, como siempre escuchándola, son adorables estas chicas, el tema del vínculo es muy importante. Vivi, un beso desde Venezuela. Quería pedir un saludo para mi hija Katy, que la escuchamos juntas siempre. Bueno, Bueno, un ahí saludo va un para saludito los para hermanos ustedes. venezolanos. Sí. Daniel, estas chicas saben de lo que hablan siempre, las banco. Yo tengo problemas para vincularme a veces, Ah, plantea bien. Daniel, así que Bueno, podríamos Daniel, ahí sí. retomar en un Sería bueno que ratito. nos dijeran qué tipo de... Bueno, Julio.
Un saludo de Galicia, Expedia la radio y las locutoras. Acá hay otra pregunta que podemos también unificarla con la de Daniel, que Cecilia dice que ella quería preguntar cómo hacer cuando nos cuesta vincularlos con familiares, que bueno, que es un poco el tema que traíamos hoy. Sofi, me encanta este programa, me hace pensar en mis vínculos. Gracias, chica, hermoso el programa. Bueno, gracias, Sofi. Y a Fernando, un saludo aquí en Colombia. No se trata el tema vínculos y es muy necesario. Bueno, nos alegra Colombiana. que les resuene también la temática y que podamos reflexionar juntos, como siempre decimos, que la idea es que entre todos podamos pensarnos para mejorar nuestra calidad de vida y experiencia en la vida. Así que si querés, podemos estar conversando ahora Sí, cómo hacer cuando sentimos esto que tenemos como que nos cuesta o que, como decía, que tenemos problemas de está vínculos bien. familiares en este caso, como cuenta Cecilia, o de otro tipo de vínculos Está bien, también. sí. Bueno, fundamentalmente la dificultad en el vínculo con un otro tiene que ver con dos cosas fundamentales. Uno, como la comunicación, que a veces no se logra comprender, digamos, lo que el otro quiere, lo que el otro espera de mí o yo espero de él. Digamos, en esto de las expectativas o de lo que yo creo que debería ser este vínculo, ¿no? Hay como una idea, ¿no es cierto?, que el vínculo padre-hijo debe ser de esta manera, o madre-hijo debe ser de una manera determinada, si bien es uno de los vínculos más determinados, porque los padres protegen y los hijos, digamos, reciben la vida y la continuidad de la vida y la protección, y la inversión de este vínculo puede traer aparejado dificultades en el vínculo, ¿no? O sea, los padres dan, los hijos reciben, y en algún momento de la vida, bueno, esto se ayuda al padre o a la madre cuando lo necesita. Pero es el único de los vínculos que, o sea, está como bastante determinado por la jerarquía, De cómo digamos, debería ser, de cómo digamos. debería ser. Pero los otros vínculos por ahí no están determinados tanto porque se espera que el otro vea, que el otro reconozca, que el otro se dé cuenta de mis necesidades, ¿no es Ujú, cierto? Y no está puesto en palabras. Yo pienso que debería ser de ujú, otra manera, pero no lo digo, no lo comunico, no expreso los problemas reales, o sea, a lo mejor me enojo con el otro, pero no le digo exactamente por qué estoy enojado. Digo que, o sea, que el otro debería saber lo que yo pienso. Y eso es muy dificultoso en un vínculo. O sea, que el primer dificultad que tengo en el vínculo es comunicar lo que yo necesito que sea, digamos, de hermanos, de pareja, en los vínculos laborales. Yo necesito decir lo que realmente con, digamos, una coherencia entre lo que yo pienso, siento y hago ahí, ujú. ¿no? Porque si yo siento que ese vínculo debe ser de determinada manera, tengo que comunicar. ¿Ah? La otra es las expectativas que tenemos. Las expectativas pueden ser de acuerdo a la estructura mental de un programa de lo que yo pienso que debería ser un vínculo, por ejemplo, de pareja, ¿no? Entonces, ahí me relaciono más desde la expectativa de lo que me faltó o desde la herida, que es de lo que realmente es el vínculo. Entonces, una de las cosas muy importantes para mejorar cualquier vínculo es poder decir lo que uno siente, Ujú. pero lo que uno siente, no lo que el otro no está dando, ¿no? Entonces ver si el otro está dispuesto, está disponible, está dispuesto, sí, fundamentalmente, entiende lo que yo necesito, porque a lo mejor no lo entiende o no lo ve de esta manera, ¿no? Y fundamentalmente los vínculos están unidos por esta ligación que es el afecto o el Ujú. amor. Entonces, ¿desde qué lugar yo siento que ese vínculo a mí me aporta eh, la amorosidad, amor, me contiene? Si no, por ahí algunos vínculos están basados en una necesidad, digamos, que no es el amor. Claro, y además porque desde qué lugar nos estamos vinculando, porque muchas veces puede que nos estemos vinculando desde el plano mental, desde la razón, es decir, es como Exactamente. esto que venimos diciendo, a lo mejor en la expectativa, en la creencia de que en el caso de la pareja deberíamos funcionar de esta manera, entonces yo actúo en consecuencia de esta manera, pero nos olvidamos que si estamos hablando de vínculos, siempre va a estar atravesado por lo emocional
y las dos somos distintos emocionalmente, o con los hermanos, o con la familia, o sea, el vínculo con el otro es diferente a mí emocionalmente. Entonces, ante la misma situación, a lo mejor a mí me angustia, el otro le enoja, a mí no me pasa nada y el otro sí. Entonces, coincidir en eso lleva un trabajo. Lleva un trabajo. Y el trabajo tiene que ver primero con el autoconocimiento, siempre volvemos al mismo punto, es decir, yo me conozco a mí misma y sé que ante esta situación me genera tal cosa, entonces expresarlo, ¿no? Pero si yo no sé lo que a mí me pasa con tal situación, ¿cómo puedo esperar que el otro también lo entienda? Por ¿no? supuesto. ¿No? Y cada situación de la vida, las emociones nos atraviesan y un día no, a mí me pasó algo afuera, vuelvo a casa y tengo esta emoción y me tengo que vincular con el otro. Claro. Y en esa construcción es que tenemos que ir atendiendo, me parece que es fundamental para tener buenos vínculos y sanos vínculos, atender a las emociones también, sí. No solamente lo que pasa a nivel mental, sino lo emocional. Sí. Y en esto que decís vos, hablando específicamente de la pareja, en esto de que son dos personas totalmente distintas, con dos historias distintas y dos formas de ver la vida distintas y las emociones que le atraviesa la vida, entre los dos también el vínculo es como un tercero. Claro. Es la forma en que construimos esto que es nuestro, digamos, ¿no? Entonces hay un tercero ahí que uno tiene que ir creciendo y aportando y bueno, y viendo qué me pasa con esto, ¿no? Es como un tercero, como un otro, ¿no? El vínculo en sí. Y yo pensaba en esto que decía Daniel, que le cuesta vincularse, habría que ver, digamos, desde en su historia personal, qué cosas son las que les ha costado, si le cuesta hablar, si le cuesta expresarse, si les cuesta, digamos, estar en público, si relacionarse desde qué lugar él considera, ¿no es cierto?, esto de la relación, ¿no? Exponerse. Entonces, bueno, todo esto que son partes de las que nosotros tenemos como aprendizaje en nuestra infancia, que condicionan mucho, ¿no es cierto?, después de la forma en que nos vinculamos. Hay personas sociales que no tienen problema llegar a un lugar y relacionarse con lo que sea, y otros que no, que tienen que ver con que esperan a ver qué pasa, si un otro se acerca, y hay una invitación, sino que lo social en sí es muy costoso para algunas personas. Entonces ahí habría que ver de comenzar por lo interno, como decís vos, por el autoconocimiento, para poder decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me es dificultoso para conectarme o relacionarme? Y por último, vincularme. O sea, para ir y trabajar esos puntos que, bueno, hacen nuestro crecimiento. Sí, que como siempre decimos también, es posible modificar aquello que creemos que nos cuesta y demás. Es decir, bueno, yo sé que me cuesta vincularme o decías, bueno, ¿qué de estos puntos de la vinculación es la que me cuesta a mí? Porque hablamos de que a lo mejor me cuesta expresarme. Bueno. Pero a lo mejor lo que me cuesta es escuchar al otro también, claro. La otra cara, digamos, porque hay personas que suelen expresarse pero no pueden o les cuesta mucho interpretar o dar espacio en el diálogo a la escucha activa, porque también en esto veo que nos puede dificultar un vínculo porque no estoy escuchando activamente al otro, porque claro. Estoy en otro lado, porque pues estoy vagando por otras preocupaciones y demás, y no estoy haciendo una escucha activa. Yo creo que hoy en día la escucha activa es un punto que tenemos que tener en cuenta. Digamos, que se nos está perdiendo un poco eso de cuando estamos con otro, porque tenemos el teléfono en la mesa y ya empezamos a mirar, o estamos con tantas cosas en la mente, que el momento en el que estoy compartiendo con un otro, cual sea el vínculo, sea de la escucha activa. Sí. Es disponible 100%, claro. Digamos. Sí. La escucha activa, la presencia, digamos, el mirarnos, en esto de que, bueno, todo eso es un vínculo, porque uno se puede relacionar, bueno, directamente lo que hay ahora en las redes es una relación a distancia, no existe un vínculo, ¿no? En cambio, la vinculación es estar como vos decís, en una escucha activa, en un diálogo profundo, en un verte a la cara, hasta poder sentirte cerca, porque también en esto estamos diciendo que el vínculo incluye todos los otros aspectos, incluye que yo haga presente la energía tuya también, ¿no? Lo emocional, lo mental, lo espiritual, lo energético. Entonces, bueno, ahí sí podemos ver, viste vos que
bueno, a veces sin decir una palabra nos damos cuenta cómo Ujú. está la otra persona y es porque estamos sintiendo su energía. Es una forma de vincularnos también. Y que, bueno, no media palabras, pero uno sabe que cómo se siente, cómo siente o cómo se está sintiendo uno con respecto a la presencia de alguien, ¿no? Sí, ser observador también, porque bueno, en esto de los gestos y del cuerpo, ¿no? También que nos vinculamos de lo corporal. Sí, nos vinculamos en lo corporal. Bueno, una de las cosas que hace el hecho de que nosotros construyamos esta forma de vincularnos tiene que ver fundamentalmente esto del comunicación o lenguaje, que es lo corporal, ya se configuró un poco o ha venido desde el momento del nacimiento, porque Claro. tiene que ver cómo nos abrazaron, cómo nuestra mamá, nuestro papá nos abrazó, nos hizo sentir nuestro cuerpo, el cuerpo de ellos, nos amamantó, nos reconoció en el diálogo, en la mirada, en el abrazo, en Ujú, el beso, todo eso es parte de un vínculo y ujú. sí tiene que ver con la construcción de la amorosidad. Y eso sí va a estar, porque la manera en que nos vamos a vincular va a ser la manera en que se dio esos primeros vínculos, ¿no? Y de la manera en que fueron reforzados o no algunos comportamientos, porque bueno, a lo mejor nos fueron reforzados negativamente y bueno, actualmente nos cuesta, digamos, ¿no? Porque cada vez que quisimos expresar se nos dijo algo o quisimos abrazar y no hubo un reconocimiento corporal desde el lado del otro. Y bueno, esas son las formas o los cimientos o las huellas que han quedado en nuestro ser para, bueno, para Sí, vincularnos. justamente iba a decir esa palabra, de las huellas, ¿no? Como que son huellas. Y se ve, o sea, yo desde la profesión de ser docente, se ve en los niños ya esa predisposición de algún modo, o sea, que también es, digamos, parte de la personalidad de uno, Sí, ¿no? Pero bueno, se puede ir modificando, se puede ir construyendo. Que los niños también vos te das cuenta que ya algunos presentan más habilidades sociales que otros, entonces que empiezan como a vincularse más con todo, que tienen amiguitos, que no, y después luego digo que qué importante es la primera infancia, digamos, esto que sí. decís vos, el primer vínculo también, y después la primera Bien. infancia, porque también nos puede haber pasado de niños haber sufrido discriminación Sí, o haber sufrido algún tipo ¿viste? De burla o de palabras que hieren en la infancia, en la escuela, viste que hay muchas situaciones sí, ahí que, bueno, esto tiene su origen en casa, ¿no? Pero sí. los niños lo trasladan y cómo eso ya se va configurando y se va instalando en el inconsciente Por supuesto. como una, Como un programa, de claro, reforzamiento de alguna y el día de conducta. mañana a lo mejor vos decís, a mí me cuesta relacionarme, no sé por qué. Claro, Y a lo por todo. mejor tiene ese origen en esos puntos. Entonces, por eso nosotras, de a lo mejor en el acompañamiento de las terapias holísticas, vamos a esos lugares, no para escarbar ir ahí como a un, no sé, como a maltratar ese momento de nuevo, o encontrarse, sino decir, bueno, a partir de esta situación, de esta huella, que Sí. traigo, bueno, la recupero, la integro en mi vida y yo a partir de ahora puedo, una vez que identifico de dónde viene eso, puedo avanzar y construirme nuevamente. O sea, siempre estamos en realmente construcción y podemos modificar aquello que creemos que necesitamos. Todo se puede reprogramar porque justamente nuestro cerebro tiene esa capacidad, así como lo Ujú. aprendió, lo configuró y bueno, y es la herramienta que utilizamos porque bueno, es lo que fácilmente viene, ya sea positiva o negativa, pero es la herramienta. Después se puede reprogramar, o sea, Ujú. por ahí lo más difícil es desconfigurar una emoción más que un pensamiento o una forma de conducta. Entonces, cuando yo puedo identificar, puede doler, eso puede llevarme a un estado de angustia, hacerlo consciente, pero luego yo puedo cambiar, porque por suerte los seres humanos, los seres sociales, también podemos reaprenderlo y aprender lo que querramos, Ujú. ¿no? Y nunca es tarde para poder volverlo a hacer, o sea, nunca es tarde para volver a programar cualquier cosa, o sea, siempre es posible hasta el día que nosotros, bueno, dejemos esta existencia cambiar algo que a nosotros nos cuesta para vincularlo o para aprender, ¿no? Ujú. Bien, voy saludando a
Graciela nos manda un beso, Almas Libres de Barrio Alberdi. Con mis amigas las escuchamos siempre, sigan así. Bueno, les mando Bueno, saluditos ahí a las amigas de Graciela. Richard dice un fraternal abrazo desde Cartagena. A mí también me cuesta vincularme. Felicito el programa y a la radio. A Beatriz dice, hola Laura y Nancy son divinas, las escucho todos los viernes. Fundamental el tema que tratan, felicitaciones. Bueno, muchas muchas gracias. gracias. A Matías, saludos Almas Libres. Ahí mi hermanito. Lucas dice, buenas, genias, las sigo siempre y el tema de hoy tremendo. Un saludito y sigan así. Gigi dice, hola divinas almas libres, qué bueno que por fin alguien trata este tipo de temas. Son únicas besitas. Bueno, muchas gracias. Y bueno, los voy invitando, los que van compartiendo también, si en esto de los vínculos que ustedes, que observan en sus vínculos hoy en día, ¿no? Se observa que la mayoría son buenos, que son sanos, que son fluidos, positivos, o creen que hay alguno que les está costando más y cuál es, si tiene que ver más con el ámbito familiar, con el ámbito laboral, el de pareja. Yo creo que el de pareja hoy también está siendo un gran desafío, por lo que se observa en las consultas y demás. Y bueno, en general uno cuando conversa como que está haciendo un gran desafío también Tener, sostener vínculos estables, desde el amor, ¿no? Y desde saber vincularnos respetando al otro. Como que hoy también se observa poca tolerancia, me parece, ¿no? Como sí. que ante la primera no sé si estamos Dificultad, dificultad como esto, bueno, no sigo construyendo o sigo habiendo, a ver, como que bueno, si ya esto no funciona es como, también hay una cierta liviandad que está bueno por un lado, porque, digamos, en otras épocas se sostenían vínculos que no se sostenían desde el amor, sino porque se debían sostener por un mandato. mandato familiar o creencia familiar, pero ahora es como que si hubiéramos ido al otro extremo. Entonces ahora no funciona un poquitito y ya está listo, nos soltamos y no nos atrevemos a construir, ¿no? Y eso lo estoy viendo mucho, Está digamos, bien. como en las parejas jóvenes, esa dinámica, ¿no? Sí, sí, bueno, porque en esto, como vos decís, en este momento todo es muy cambiable, reemplazable, Descartable. descartable, sí, esa sería la palabra, y es todo muy fugaz, efímero, Mm, entonces, y construir algo lleva tiempo, esfuerzo, intención y voluntad de querer cambiar, ¿no es cierto? De querer construirlo, no desde el lado ¿no? Del reemplazo que el otro debe ser lo que yo quisiera que fuera. El otro es como es. Por eso, en esto del vínculo, el tercero es el vínculo, lo que vamos a construir, porque yo no tengo ninguna obligación ni nada de decirle al otro que cambie, o el otro de decirme a mí que cambie. O sea, eso es una configuración vieja también, que de pronto, o sea, ¿cómo va a cambiar el otro? O yo para poder estar juntos, en el caso de la pareja, ¿no? O sea, tenemos que construir la forma en que nos vinculamos, ¿no? claro. Eso que queremos que aparezca, eso bonito, eso amoroso que compartimos cuando estamos juntos, bueno, ahí, eso es lo que tenemos que alimentar, digamos, eso es lo que tenemos que construir, eso que me hace feliz cuando yo estoy con vos. Entonces, ese es el punto a construir o el foco de atención. No que yo debo cambiar o que vos tenés que cambiar alguna parte para yo poder estar con vos. Es Ujú. muy, digamos, es impensable eso, porque alguno de los dos, bueno, se adapta. Alguno de los dos dejó de ser para que el otro sea. O sea, y no estás teniendo el foco en esto de construir ese tercero que es el vínculo y que nos hace felices cuando estamos juntos, ¿no? Entonces, bueno, a eso es lo que apunta en el caso de la pareja. Sí, y no olvidar, digamos, la construcción individual, es decir, como decís vos, el tercero es el vínculo y hay distintas construcciones, Sí, la del otro individual, la mía propia individual y la conjunta, junta, ¿no? Y creo que el desafío está ahí, en crear un equilibrio sí, entre lo que cada uno puede construir individualmente, que son caminos diferentes, son totalmente diferentes. que está bueno, o sea, me parece sano que cada uno pueda transitar sus propios caminos y el camino al común, el construido, el proyecto, o sea, que decidamos juntos, Sí. ¿no?
Pero ahí está el desafío, que todo eso sea un equilibrio, que Tal podamos cual. administrar el tiempo, el horario, o sea, lo que es un día, hay un tiempo para mí, hay un tiempo para el otro, hay un tiempo para nosotros, ¿no? Es como, creo que ahí está el desafío. Lo que pasa es que ahora también los tiempos son tan de otra manera que como yo distribuyo ese tiempo, por decirlo tiempo calidad, ¿no? Sí, Que sea sí. de calidad, bueno, ahí está, creo que el desafío con un otro. Sí, en este caso de la pareja, Sí, ¿no? Sí, yo creo que fundamentalmente eso, paciencia y tolerancia, la tolerancia y digamos, en esto de nunca olvidarnos de que esa es un vínculo de elección de sí. la pareja, yo lo elijo, Ujú. y fundamentalmente esta ligación desde el amor, de esa ligadura que hace, cuando ya no está más, no es posible sostenerlo, que eso es lo importante, a diferencia de los otros vínculos que pueden ser la hermandad con un hermano, con los hermanos, o los vínculos padre-hijo, ¿no? Que ya nos vienen a enseñar otras cosas. Pero este yo lo elijo, así que entonces si no es tan bueno para mí, o no está basado en el amor y yo no puedo construirlo, yo puedo elegir no seguir, no tenerlo, ¿no? A Ujú. diferencia de otros, como estamos hablando Sí, de los vínculos de ligazón, digamos, consanguínea, que son los de hermanos, que es muy interesante porque permite, uno de los primeros vínculos que permiten la experimentación de la hermandad, ¿no? Y familiar para luego mirarnos como hermandad de humanidad, ¿no? O sea, es muy importante el vínculo que tenemos con los hermanos, ¿no? Por ahí se le resta importancia, pero es las primeras cosas que dos niños aprenden dentro de un núcleo de la familia y luego lo expanden fuera del núcleo de claro. la familia. Ujú. Entonces, esto de aprender esto de la hermandad, de la cooperación, del apoyo, de estar al lado, ¿no? Se aprende en el vínculo de hermanos. Sí, yo justamente con respecto a eso leí hace poco, vi una imagen que decía que hay cosas de la vida que solo de vos sabe tu hermano. ¿Por qué? Porque, o sea, después cada uno irá transitando sus propios caminos y demás, pero como que ambos compartiríamos el mismo, obviamente, entorno y contexto familiar y situaciones dolorosas o esas heridas de la infancia, solo las conoce el Hermano, hermano. ¿Por qué? Porque las vivió en el mismo momento que vos, a lo mejor impactaron diferente, sí, una misma situación en uno y en el otro impactan diferente y quedan registradas diferentes, pero tuvimos eso y eso no lo sabe nadie más que tu hermano, exacto, por eso es la construcción digamos. de la hermandad, de la Claro, primera cosa que yo, o sea, esa sensación, esa construcción de ese vínculo, te permite después, o sea, ver que, bueno, tenemos bastante audiencia que es venezolana, colombiana, de española, que ese también es un hermano, desde la humanidad, desde lo humano. Hay otro humano en otra parte que le está pasando lo mismo, ujú, ¿entendés? Pero esto que vos me estás diciendo, de esa, solamente lo construiste con tu hermano, bueno, justamente es la primer aprendizaje en un núcleo pequeño, después se va extendiendo a un núcleo más grande, ¿no? Para después considerar mi hermano a otro que no sí, conozco que vive en también. otro país. Pero es muy interesante esto de que esa información, digamos, la información energética, de ADN, de transgeneracional, inconsciente, cuando vos tenés hermanos la compartís con ese vínculo únicamente. Únicamente. Después hay otras cosas que vas a compartir con un montón de personas y con un montón de vínculos. O sea, incluso con tu crecimiento, digamos, o lo que vos vayas eligiendo, las decisiones, sí la vas a ir compartiendo con distintas personas. Pero esa información es única y solo Sí, se comparte con la línea del hermano. sí. Y es que es la complicidad, Claro. que es esta cosa que los dos sabemos, porque conocemos a nuestros padres, bueno, y esta complicidad, ¿no? Que esa información es que se da entre hermanos, ¿no? Ujú, Que es ujú. muy diferente, bueno, a otras, como vos decís. Sí, que también son, si es un vínculo que apoya sostenerse en el tiempo de una manera sana y Sí, saludable, es un gran apoyo y sostén emocional, ¿no? sí, sí. También cuando puede ser entendido de buena manera,
uno encuentra una confianza con el que uno puede conversar, como vos decías, esto también como cercano a la amistad, pero con esta cosa de historia, de de historia comparación, información lo hace único. lo hace único, ¿no? Ujú. Y que siempre vamos a tener. Y bueno, a los padres debería preocuparle este vínculo que se da entre estas hermanas, Ocuparle. o ocuparse, tener así, ocuparse, digamos, de cómo se construye, porque se construye a partir también de la vinculación como papás, ¿no? Y la crianza. Muchas de las rivalidades, celos que sostienen los hermanos han sido derivadas, bueno, porque de alguna manera no ha sido los procesos normales de desarrollo de la venida de un hermanito y demás no han sido de lo mejor, ¿no? Porque seguramente ese papá, esa mamá repitió algún patrón, bueno, que tuvo que vivir. Pero es muy interesante y es muy bueno ocuparse porque esa relación fundamentalmente está dada de la manera en que pudimos manejar algunos conceptos de relación de hermanos, ¿no? Vínculos entre hermanos. Bien. Voy a saludar a Graciela, que ya nos había saludado, pero ahora ella comenta que de a poco va mejorando el cómo me vinculo con mi entorno y lo que hablan ahora me ayuda mucho para seguir mejorando. Jorgelina dice, siempre me han costado los vínculos a nivel parejas, no sé por qué, pero aprendo cada vez que las escucho, besito al más libre. Bien, bueno, yo por ejemplo, Jorge Alina, te puedo sugerir que, por ejemplo, existe lo que es las constelaciones familiares, que es una herramienta en la que vos podemos mirar aquello que repetimos, que siempre nos pasa o que sentimos que tenemos como un bloqueo. Entonces, cuando vos trabajamos en las constelaciones, bueno, yo tengo problemas de pareja, siempre, entonces a lo mejor tiene un origen ahí, un conflicto que se almacenó en tu inconsciente, ese bloqueo, y se destraba. O sea, es interesante que podamos aprender a que cuando hay algo que se nos repite muchas veces en nuestra historia, bueno, es un puntito mirar y que desde el autoconocimiento, tenemos un montón de herramientas holísticas y alternativas o sagradas que nos permiten mirar eso. Claro, es una Es información. una información, Porque si claro. hay un patrón de repetición es porque me aparece siempre esto. Sí, Porque me vinculo siempre de la misma manera. O porque cuando yo me vinculo en distintos ámbitos siempre tengo el mismo problema. O no me escuchan, o quedo afuera. O sea, si hay un patrón de que el vínculo sea en distintos niveles, hermanos, familia, ¿no es cierto? Parejas laboral, sí, sí. laborales, o en lo laboral sí me pasa lo mismo. Siempre, o sea, Bueno, hay muchos casos, por ejemplo, siempre o los estafan o, bueno, ahí tienen pérdida. Bueno, ahí siempre hay una información que está dando bueno, vuelta y que es interesante mirar su origen. Entonces, ya claro, desatamos ese nudo y, bueno, podemos fluir con la vida, ¿no? exactamente, fluir con la vida. Entonces, si hay un patrón que se repite, yo me debería preguntar por esa información. Y bueno, y hay, como vos decís, una herramienta sumamente importante para, bueno, para Destrabar eso. destrabar eso. Y con las parejas, bueno, es interesante porque ahí se te está mostrando algo, ¿no? Sí, Silvina dice, tengo drama con los vínculos con mis hijos. Siento que es muy difícil. Muchas gracias por tratar este tema. Besos de banda enorme. sí. Bueno, Javier, saludos Nati y Laura, me acompañan volviendo a casa. Bueno, Bueno, Javier, un saludamos. saludo. Analía, hola Nati y Laura, queriendo escucharlos, saludos desde Río Cuarto. Bueno, Bueno, muy Analía bien. también. Si te parece, podemos como volver a esa pregunta o Sí, situación sí. de Y Silvina, bueno, ¿no? sí. Porque tiene que ver con que tiene dificultad para relacionarse con sus hijos. Bien, ahí fundamentalmente no sé qué edad tendrán los hijos, porque hay momentos que son Mm, dificultosos, la o sea, adolescencia la sobre todo. adolescencia Ujú. en sí es un momento de bastante dificultad, pero bueno, la construcción, ser padres no es una cosa fácil, uno aprende fundamentalmente a ser con ese ser que ha venido, pero con el modelo que fue aprendido, Claro. digamos. Con el modelo de crianza de uno. Entonces, uno seguramente al momento de ser padre o madre tienen los modelos de crianza de su
cosas de origen, pero se restablece, se reconfiguran, es distinto porque ese ser es diferente el que viene, ¿no? Por eso uno, si bien se relaciona distinto con cada hijo, se va a vincular también o va a construir una forma diferente también con cada uno, ¿no? Siempre pasamos por el amor. No hay una receta por ahí, o sea, estar atento a lo que el niño si es niño, desea, piensa, acercarse, preguntar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que siente? ¿Cuál es la dificultad en el vínculo? Si es de comunicación, si es que ese niño no, de alguna manera no cumple las expectativas de nuestros padres. O sea, primero identificar, porque dificultoso es muy amplio, digamos, ¿no? Ver nuestra propia historia, qué me costó a mí la relación con mi papá o con mi mamá, porque yo lo voy a poner de manifiesto, o sea, la voy a poner sí o sí, no hay manera que no la ponga porque es lo que traje, o sea, es lo único que tengo para poder vincularme, es la primera que yo tengo y la voy a desarrollar, ¿no es cierto? Porque en la vida me pone ante la prueba, sí. A ver si yo repito el mismo patrón o lo hago distinto. Entonces, y yo puedo hacerlo distinto aprendiendo otras maneras. Y hay un montón de maneras, ¿no? De vincularme con mi hijo. Y cada hijo que viene es distinto. Porque es un ser diferente, aunque yo tenga el mismo formato, pero me va a obligar la vida a que yo lo cambie, porque no hay una manera única, porque los seres humanos somos todos distintos. Claro, en esto que venimos conversando sería también esto que decíamos, ¿no? Que el vincularse con otro, el vínculo vendría a ser un tercero, ¿no? Es algo que construimos juntos. Por más que seamos madre-hijo, padre-hijo, hay un vínculo y que se va a ir transformando con el tiempo por también. Por supuesto. Siempre hemos hablado de esto, de que nuestro vínculo, por ejemplo, en la adolescencia, sí, a lo mejor es un poco más complicado porque uno yo atravesaba ciertas emocionalidades y conflicto con la madre, pero después no tendría por qué continuar de esa manera. O sea, también para la oyente, es decir, bueno, a lo mejor en este momento está siendo complejo, pero bueno, no significa que siempre vaya a ser de esa manera. Sí, la invitación es a ocuparse y siempre desde el diálogo, ¿no? Y creo que es como una manera... Sí, la comunicación. La comunicación y entender que por más que sea madre e hijo, cada uno es un ser individual y que van a ser muy diferentes entre sí. Sí. Y fíjate vos que, bueno, a mí me parece uno de los vínculos de mayor profundidad y de mayor, digamos, que va cambiando con el tiempo, porque va cambiando, digamos, vos primeros tenés niños pequeños, después se hacen adolescentes, después se hacen adultos, y no es fácil ser papá o mamá de un adulto, ¿no? Porque esa construcción sigue siendo, digamos, de protección y demás, pero hay un punto en que vos, como ya te igualás, hay un adulto a frente tuyo. Entonces ese adulto que por momentos requiere o vas a requerir siempre de tu protección, pero a la vez vos necesitas de ese adulto también, digamos, ¿no? Fíjate vos que esto también para un papá o para una mamá, considerar a tu hijo como un adulto no es un proceso tan fácil. Digo que es más fácil tener un niño de 5 o 6 años donde vos decidís todo, o un adolescente donde vos vas a pelear, que tener frente a un adulto, que es el momento que yo estoy transitando. Mis dos hijos son adultos. Entonces, digamos, esta relación que a la vez está de protección y que vos querés seguir cuidando, porque eso va a estar siempre, digamos, ¿no? No, porque esta condición no tiene, no varía, porque esta simetría siempre va a estar. Yo soy mamá y vos sos hija, o sea, no va a cambiar. Si bien en algún momento vos puedas necesitar de vos más cosas que las que necesito ahora, esto va a estar siempre, ¿no? Entonces, el nivel de protección y debería estar hasta el último momento, pero hay un adulto. Entonces, esto de ir respetando esa persona que está allá, que además es tu hijo, pero es una personita ahí importante que decide por sí mismo, ya independientemente
de tus gustos, de tus decisiones, de tus intereses, Sí. de lo que vos ves también, que como panorama en su vida, bueno, tiene que ver con eso también, ¿no? Sí, me parece que por lo que vos estás diciendo, que el gran desafío debe ser reconocer y aceptar al otro con su individualidad, que puede ser muy diferente a uno, y esto de las Claro. expectativas que tal vez los adultos ponen en los niños o en Sí, sus hijos, decir yo quiero que sea de tal manera o quiero que logre esto, y a lo mejor esa persona es individual, tiene otros deseos y anhelos sí, muy diferentes a las expectativas iniciales. Entonces, creo y lo que yo he visto en consulta, o sea, lo que más dificultad trae es esa diferencia, es decir, que la expectativa de que el adulto pone en los hijos, ¿no? Entonces, sí. como adulto sería ese desafío de plantearse, bueno, yo tengo un hijo en la vida, pero para que sea como quiera ser y como realmente es, Sí. ¿no? Porque, Siempre, siempre se ponen expectativas en los claro, hijos. Siempre. Ya sea con, o sea, con las que no hemos podido cumplir, claro. digamos, o lo que nos gustaría que fuera, Ujú, ¿no? Y bueno, a lo mejor no es lo que nosotros nos gustaría que fuera, es otra cosa. Es un ujú. ser que ha venido a experimentar y a cumplir su propia misión y sus propias experiencias, sean buenas o malas, y digamos, o no tan buenas, y uno puede estar mirando que algunas cosas no están bien, pero bueno, es muy difícil eso, la regulación entre el nivel de protección y de advertencia de algunas cosas y el libre albedrío que cada uno tiene para elegir lo que quiere hacer su hijo de lo que quiera, ¿no? De la vida. Entonces, bueno, no, es uno de los vínculos de mayores construcciones, digamos, Ujú. y bueno, y sabiduría, me parece a mí. Sí, que te pone ahí a total aprendizaje. Claro, a total aprendizaje. Bien, bueno, ya estamos llegando al final Ah, del programa. No pusimos tema, nada, porque estuvimos conversando toda la hora. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar, por acompañarnos. Gracias por la apertura también para el tema, que creemos que les ha gustado por todo lo que nos fueron diciendo. Así que, bueno, en los últimos 5 minutitos vamos a dejar la canción sí, que dale. habíamos pensado para hoy. Y bueno, muchas gracias y nos encontramos y nos escuchamos el próximo viernes, como siempre, a Sí. las 20 horas. Bueno, y que tengan un lindo fin de semana y que bueno, y que se animen a hacer ese pasito en la mejor construcción de un vínculo, que Ujú. llamen a alguien, que expresen algún sentimiento de amor y de afecto, que a mí me parece que es lo único, el alimento, esta cosa que nutre lo que somos con un otro es lo que podamos decir desde el amor, desde el corazón. Entonces, que aprovechen este fin de semana Ujú. para alimentar eso. Bien, esa es la tarea del fin entonces. Esa tarea. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Alma mía, te vuelvo.